Los modelos atómicos son representaciones estructurales de los átomos que tratan de explicar su comportamiento y propiedades. La historia de los modelos atómicos se remonta hace miles de años, cuando los filósofos griegos se preguntaban si la materia era discontinua, formada por partículas indivisibles, o continua, es decir, si se podía cortar en trozos cada vez más pequeños hasta el infinito. Concretamente, fue Demócrito de Abdera, filósofo y matemático griego, quien desarrolló la teoría atómica del universo, concebida por su mentor, el filósofo Leucipo, y así surgió el primer modelo atómico de la historia. Demócrito consideraba que la materia estaba formada por pequeñas partículas indivisibles, a las que llamó átomos, que en griego significa indivisibles. Entre los átomos existe vacío. En palabras de Demócrito, aparte de átomos y espacio vacío nada existe. Lo demás es opinión. Postuló que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, indestructibles, e invisibles. Se distinguen por forma, tamaño, orden y posición, pero no por cualidades internas, y son estas diferencias las responsables de las distintas propiedades observadas. Es por ello que pensaba que las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Sin embargo, el atomismo no gozó de gran aceptación. Esta teoría, al igual que todas las teorías filosóficas griegas, no apoyaba sus postulados mediante experimentos, sino que se explicaba mediante razonamientos lógicos. Es por ello que no fue hasta a partir del siglo XVIII que se llevaron a cabo diferentes observaciones experimentales sobre el comportamiento de la materia. Ya en el siglo XIX, concretamente entre 1803 y 1807, que John Dalton propuso el primer modelo atómico con bases científicas. Este segundo modelo atómico fue denominado como teoría atómica por el mismo Dalton. Dalton recuperó y postuló la idea de Demócrito de que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Postuló además, que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa y dimensiones, e iguales propiedades. Los átomos de diferentes elementos son diferentes, por ejemplo, los átomos de oxígeno son diferentes de los átomos de hidrógeno. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. Esta vez la comunidad científica aceptó esta teoría. Sin embargo, en el siglo XIX se llevaron a cabo diferentes observaciones experimentales sobre la naturaleza eléctrica de la materia, que llevaron al descubrimiento de la existencia de partículas eléctricas. Esto hizo necesaria la formulación de un nuevo modelo, ya que estos descubrimientos no se podían explicar con la teoría de Dalton. Si en la materia hay partículas cargadas eléctricamente, estas se encuentran en los átomos, y según el modelo atómico de Dalton, los átomos eran indivisibles. En el año 1897, Joseph John Thomson descubrió la primera partícula subatómica, el electrón. Descubrió que se trataba de partículas cargadas negativamente mediante su famoso experimento de tubo de rayos catódicos. El experimento consistió en hacer pasar rayos de corrientes por tubos de vacío, es decir, tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos, un cátodo, es decir, un electrodo negativo, y un ánodo, un electrodo positivo, en una configuración conocida como diodo. En primer lugar, Thomson averiguó que estos rayos se desplazaban en línea recta y producían un destello al llegar a la pantalla formada por una sustancia fluorescente. Entonces, Thomson trató de averiguar de dónde partían los rayos. Así que interpuso un objeto metálico en el camino de los rayos, y observó que se formaba una sombra en la pared opuesta al cátodo. Esto indicaba que los rayos partían del cátodo y por eso se los llama rayos catódicos. En un tercer experimento, Thomson quiso saber si los rayos tenían masa. Entonces, optó por interponer una pequeña rueda en el camino de los rayos. Observó que la rueda giraba como consecuencia del paso de los rayos. Por lo tanto demostró que aquellos rayos poseían masa. Finalmente Thomson corroboró qué carga tenían aquellos rayos era negativa. Utilizando un campo eléctrico o un campo magnético, comprobó que los rayos se desviaban alejándose del polo negativo del campo y se acercaban al polo positivo. Este comportamiento indicaba que los rayos eran partículas negativas, ya que las cargas eléctricas son atraídas por sus polos opuestos. Por tanto, Thomson concluyó diciendo que los rayos catódicos estaban hechos de electrones, a los que llamó corpúsculos, y estos corpúsculos procedían de dentro de los átomos de los electrodos, lo que significa que los átomos son, de hecho, divisibles. Sin embargo, antes de que Thomson publicara su modelo atómico, el físico-químico estadounidense Gilbert Newton Lewis, partiendo de los electrones descubiertos por Thomson, desarrolló en 1902 el modelo atómico cúbico, también conocido como modelo atómico de Lewis.
Lewis propuso la estructura de los átomos como un cubo, en cuyos 8 vértices se hallaban los electrones de valencia. Según Lewis, los átomos pueden obtener configuración electrónica estable de gas noble cuando posee en su última capa 8 electrones. Estos electrones no se transfieren de un átomo a otro, sino que se comparten al formar una molécula, y cada par de electrones compartidos constituye un enlace covalente. Gracias a este modelo se conoció el concepto de valencia, que es el número de electrones que le faltan o debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía. Estos electrones son los que se ponen en juego durante una reacción química o para establecer un enlace químico con otro elemento. Sin embargo, el modelo de Lewis fue abandonado después. Fue entonces, ahora sí, cuando Joseph John Thomson en 1906, después de haber descubierto los electrones unos años antes, que desarrolló su modelo atómico conocido como modelo del pudding con pasas. Thomson pensó que los electrones se encontraban ocupando unas posiciones fijas dentro de una masa con carga positiva que contrarrestaba la carga negativa de los electrones, ya que los átomos tienen carga neutra. Algo semejante a tener una gelatina con pasas flotando adentro. Por este motivo a su modelo atómico se le conoció como el modelo del pudín con pasas. Este modelo explicaba la electrización por frotamiento, ya que según Thomson, los electrones se podían desplazar de sus posiciones de equilibrio y hasta se podían arrancar. Por ejemplo, si frotamos un bolígrafo con un trapo de lana, según Thomson, se desprenden electrones del trapo y pasan al bolígrafo, de manera que el bolígrafo queda con un exceso de electrones y, por lo tanto, su carga total será negativa. Lo contrario pasa con el trapo de lana, que como cede electrones, queda con un exceso de protones, es decir, su carga total es positiva. Así, los dos materiales quedan electrizados, o sea, con carga eléctrica. Unos años después, en 1911, experimentos realizados por Hans Geiger y Ernest Marsden, bajo la dirección de Ernest Rutherford, determinaron la existencia de un núcleo atómico de carga positiva en el cual se hallaba el mayor porcentaje de la masa del átomo. Los electrones, en cambio, giraban libres en torno a dicho núcleo o centro. A este modelo de Rutherford se le conoce también como modelo nuclear o modelo tipo sistema planetario. El experimento consistía en colocar un material radiactivo, que producía partículas alfa, las cuales son núcleos de helio cargados positivamente, en el interior de un bloque de plomo en el cual se hizo una cavidad por donde salían los rayos. Es por ello que todos los rayos de partículas alfa que no tuvieran la dirección del orificio de salida eran absorbidos por el plomo. De esta forma se conseguía que los rayos de partículas alfa procedentes directamente del material radiactivo llegaran a una fina lámina de oro escogida por su maleabilidad. De ser correcto el modelo atómico de Thomson, el haz de partículas debería atravesar la lámina sin sufrir desviaciones significativas a su trayectoria. Sin embargo, Rutherford observó que pese que un alto porcentaje de partículas atravesaban la lámina sin sufrir una desviación apreciable, un cierto número de ellas era desviado significativamente. Tales desviaciones no podrían ocurrir si el modelo de Thomson fuese correcto. Descubrieron, por tanto, que la mayor parte de la masa y toda la carga positiva del átomo se concentra en una región muy pequeña llamada núcleo, y por lo tanto casi todo el átomo está vacío. La magnitud de la carga positiva era diferente para cada átomo, y representaba aproximadamente a la mitad de la masa atómica del elemento. Fuera del núcleo, los electrones se mueven en un número igual a las unidades positivas que hay en el núcleo. Esto explicaba que el átomo sea eléctricamente neutro. Sin embargo, el modelo nuclear de Rutherford presentaba dos problemas. Por un lado, explicar la integridad de un núcleo formado únicamente por partículas positivas, que como todas eran del mismo, se repelían. Para resolver este problema, Rutherford predijo la existencia de una partícula sin carga y de una masa parecida a la de los protones, que compensarían estas repulsiones dentro del núcleo. Esta hipótesis fue confirmada por James Chadwick, cuando en 1932, mientras bombardeaba láminas de berilio con partículas alfa, obtuvo radiaciones neutras, formadas por unas partículas a las que les dio el nombre de neutrones. Por otro lado, otro problema que tenía este modelo, fue que según las leyes del electromagnetismo de Maxwell, cuando una partícula cargada, como lo era el electrón, se movía con un movimiento acelerado, como lo era el movimiento circular del electrón alrededor del núcleo atómico, este debía emitir energía electromagnética de forma continuada. Esta emisión de radiación haría que el electrón fuera perdiendo energía, y por lo tanto velocidad, y finalmente se precipitaría sobre el núcleo del átomo, de manera que el modelo nuclear no sería estable. Rutherford, esta vez, no consiguió resolver este problema.
En 1913, el físico danés Nielsen Reed David Bohr publicó su propio modelo atómico basándose en la teoría atómica de Rutherford y en la teoría de la cuantización de la energía de Planck. Como se ha dicho, en el modelo de Rutherford, los electrones en movimiento con carga eléctrica negativa deberían emitir radiación electromagnética de acuerdo a las leyes de electromagnetismo, lo que haría que los electrones fueran perdiendo energía, reduciendo su órbita, moviéndose en espiral hacia el centro, hasta precipitarse sobre el núcleo atómico. Con el fin de dar solución a las inconsistencias que presentaba el modelo atómico de Rutherford, Bohr propuso que los electrones deberían moverse alrededor del núcleo sin emitir energía y a gran velocidad en distintas órbitas específicas caracterizadas por su nivel energético, por lo que las consideramos como paquetes de energía. Cada órbita puede identificarse mediante un número entero n que toma valores desde 1 en adelante. Este número n recibe el nombre de número cuántico principal. Además, la energía de cada nivel es mayor cuanto más alejada esté una órbita del núcleo del átomo, ya que la energía potencial del electrón en dicha órbita también va a ser mayor. Es por ello que en este modelo los electrones ocupan la órbita de menor energía posible, o sea la órbita más cercana posible al núcleo. En su modelo, además, cuando un electrón absorbe energía, como puede ser la energía luminosa, salta a órbitas superiores de forma espontánea, siempre que la cantidad de energía absorbida sea exactamente la diferencia que le hace falta para saltar al siguiente nivel energético. Esto explica el espectro de absorción, ya que se verá una franja negra en ese sitio. Porque la energía que le ha dado la luz la ha absorbido el electrón para pasar a un estado excitado. Sin embargo, el estado excitado no es estable, por lo que el electrón decide pasar a un nivel inferior por sí solo, es decir, pasar a su estado fundamental. En esa bajada, al salir de una órbita de más energía, más alejada del núcleo, a otra que tiene menos, es decir, más cercana al núcleo, el electrón libera la misma energía que absorbió para pasar al estado excitado, emitiendo esta energía luminosa en forma de fotón. Esto explica los espectros de emisión, ya que se observan franjas de colores en los sitios donde se emite energía, que son los mismos lugares donde se observaron franjas negras en el espectro de absorción. Por otro lado, el modelo atómico de Bohr también explica el efecto fotoeléctrico que propuso Albert Einstein, el cual, al igual que los espectros atómicos, solo se podía explicar con la teoría cuántica. Explica el efecto fotoeléctrico ya que, si irradiamos un átomo con una energía lo suficientemente alta, vamos a conseguir que un electrón salga despedido de ese átomo y de esa manera producir cierta corriente de electricidad. El modelo atómico de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno, sin embargo, en los espectros realizados para átomos de otros elementos, se observaba que electrones de un mismo nivel energético tenían distinta energía, mostrando que existía un error en el modelo. Por este motivo, el modelo atómico de Bohr fue adaptado a la mecánica relativista en 1916 por el físico alemán Arnold Sommerfeld, ya que los electrones se mueven a velocidades cercanas a las de la luz. El modelo atómico de Sommerfeld perfeccionó el modelo atómico de Bohr e introdujo dos modificaciones básicas: órbitas casi elípticas para los electrones y velocidades relativistas. En el modelo de Bohr los electrones solo giraban en órbitas circulares. Según Sommerfeld, no existen únicamente órbitas circulares, sino que también pueden existir órbitas de forma elíptica. Esta afirmación dio lugar a un nuevo número cuántico, el número cuántico secundario o también conocido como número cuántico azimutal. A este número se lo representa con la letra L y toma valores que van desde 0 hasta n-1. Además, nos da una idea de los subniveles de energía y la forma de los orbitales. Finalmente, como se ha dicho, para Sommerfeld, el electrón era una corriente eléctrica, y en su modelo adaptaba el modelo de Bohr a la mecánica relativista ya que los electrones se mueven a velocidades cercanas a las de la luz. Unos años más tarde, dos ideas clave propiciaron la creación del modelo mecánico cuántico. Estas dos ideas fueron la dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre. Después de que Thomas Young en 1801, en un intento de discernir la naturaleza corpuscular ondulatoria de la luz, realizara el famoso experimento de la doble rendija, el cual contribuyó a la teoría de la naturaleza ondulatoria de la luz, Albert Einstein, usando la teoría cuántica de Planck, propuso en 1905 que la luz estaba constituida por partículas llamadas fotones, demostrándolo además con el experimento del efecto fotoeléctrico. La pregunta es entonces, ¿partículas como los electrones se podían comportar como ondas? En 1923, el físico francés Louis Victor de Broglie sugirió que los electrones se podían comportar como ondas.
Según la hipótesis de de Broglie, cada partícula en movimiento lleva asociada una onda, de manera que la dualidad onda-partícula puede enunciarse de la siguiente forma. Una partícula de masa m que se mueva a una velocidad v puede, en condiciones experimentales adecuadas, presentarse y comportarse como una onda de longitud de onda, asociada a este movimiento ondulatorio y venía dado por la ecuación siguiente. Los objetos atómicos como los electrones, los protones, los neutrones o los fotones, tienen un comportamiento igual al que la luz, es decir, depende de cómo los observemos se manifestará como una onda o como una partícula. Esta dualidad se produce en toda la materia. Sin embargo, tal como se aprecia en la fórmula de de Broglie, los objetos con una masa grande tendrán una longitud de onda asociada tan pequeña que no se podrá detectar, y sus propiedades se describirán más como partículas materiales que como ondas. Por contra, las partículas más pequeñas se describen mejor si se considera el carácter ondulatorio, por lo tanto, es en las partículas subatómicas donde la hipótesis de de Broglie es más importante. Unos años más tarde, en 1927 concretamente, el físico y filósofo alemán, Werner Karl Heisenberg, formuló el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. Este principio afirma que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la posición y el momento lineal de una partícula. Para entender este principio, pensemos en cómo se podría determinar la posición de un electrón. Pero para hacerlo, haría falta utilizar una luz de menos longitud de onda que la medida del electrón. Cuando se proyectase esa luz, algún fotón chocaría con el electrón y alteraría la velocidad. Es decir, en intentar determinar la posición del electrón, habríamos cambiado su velocidad. Por lo tanto, no podemos saber simultáneamente la posición y la velocidad de este, y, como esto es imprescindible para determinar su trayectoria, este principio demostró que es imposible conocer la trayectoria del electrón dentro del átomo. Llegados a este punto, vemos que el desarrollo de la mecánica cuántica fue un punto de inflexión en lo que refiere a los modelos atómicos. Por un lado, la teoría de la dualidad onda-partícula, que sugiere que los electrones se comportan como ondas, rompe con los modelos anteriores que les asignaban carácter corpuscular. Y por el otro, el principio de incertidumbre, ya que el desconocimiento de la posición de los electrones se contrapone con todo a lo que se refiere a las órbitas, contribuyeron a una descripción caótica de átomo. Entonces fue en ese momento de caos, cuando Erwin Schrödinger propuso su famosa ecuación, que englobaba todas las energías y todas las interacciones posibles que hay dentro de un átomo. Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las variables, esta ecuación servía para obtener una aproximación bastante veraz de todos los niveles de energía interna del átomo. Schrödinger sugirió que el movimiento de los electrones en el átomo correspondía a la dualidad onda-partícula, y en consecuencia, los electrones podían movilizarse alrededor del núcleo como ondas estacionarias. Además, este modelo también incluye el principio de incertidumbre, ya que los electrones ya no están en órbitas como en los demás modelos, sino que se distribuyen en orbitales, que son regiones del espacio con una alta probabilidad de encontrar un electrón. La combinación de todos los orbitales atómicos dan lugar a la corteza electrónica, representada por el modelo de capas, el cual se ajusta a cada elemento químico según la configuración electrónica correspondiente. En este modelo se tienen en cuenta los siguientes números cuánticos. El número cuántico principal, el cual especifica el nivel energético del orbital, siendo el primer nivel el de menor energía, y se relaciona con la distancia promedio que hay del electrón al núcleo en un determinado orbital. A medida que n aumenta, la probabilidad de encontrar el electrón cerca del núcleo disminuye y la energía del orbital aumenta. Además, cuando mayor es el valor de n, mayor es el tamaño del orbital. Por otro lado, el número cuántico secundario azimutal, L, indica la forma de los orbitales y el subnivel de energía en el que se encuentra el electrón. En tercer lugar, el número cuántico magnético, M, indica la orientación del orbital en el espacio. Puede tomar valores entre -L y +L pasando por el cero. Finalmente, el número de spin, representado por la letra S, da a conocer el sentido de rotación del electrón en torno a su eje cuando se mueve dentro de un orbital. El electrón solo tiene dos posibles sentidos de giro, por lo que se puede tomar valores +1/2 o -1/2. Cada orbital puede albergar un máximo de 2 electrones con spines diferentes.